hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Una vez más, aquí en el segundo programa, ¿verdad? De Buscando lo que se había perdido, ¿verdad? Del Ministerio de Pecadores al Arrepentimiento. Hoy tenemos un programa interesante, ¿verdad? El tema ¿por qué Dios escogió a 12 discípulos?, ¿verdad? Un tema el cual el Señor en oración puso en mi corazón para yo compartírsela a ustedes, porque todo en la palabra del Señor tiene un propósito, y ese propósito tenemos que buscarlo escudriñando las Escrituras. Entonces allí te hablará el Señor, como dice en Jeremías 33:3, clámame y yo te responderé y te mostraré grandes cosas ocultas que nosotros no conocemos, ¿verdad? Hay muchas cosas y muchas maneras que la Biblia nos quiere transmitir, nos quiere enseñar, pero a veces por falta de discernimiento o por falta, ¿verdad?, de una intimidad con el Señor, pues no tenemos concretamente lo que es el mensaje directo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Acuérdate que el Señor nos habla a través de su palabra. Amén. Y como toda obra del Señor, nosotros la vamos a comenzar, ¿verdad?, con una oración para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, seamos respaldados por ese fuego del Espíritu Santo y por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y todo lo hacemos en tu nombre, Señor amado, para esas almas, para esas vidas que se identifiquen, Señor, con esta palabra, Señor, de sabiduría, edificación espiritual, Señor, para que los hermanos a la distancia, Señor, las prostitutas, los adictos, los deambulantes que están en las carreteras, Señor, ellos, Señor, puedan ser salvos por esta palabra, Señor, que toque, Señor, las vidas de cada una de las personas, Señor, que se encuentran mirando este programa, Señor, de este ministerio que es tuyo, Padre Santo. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, porque solo a ti pertenece, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados, porque solo contra ti hemos pecado, Señor. Mira las personas, Señor, que están pasando por necesidades, Señor, en estos momentos, Señor. Toca el estado de Florida, Señor, de los Estados Unidos de América, Señor, para que no sufran ningún daño, así como nos cubriste a nosotros, Señor, que no merecemos tu gloria ni tu honra, Señor. No merecemos, Señor, esa gracia, Señor, que tú nos das, Señor, que nosotros tenemos inmerecidamente, Señor. Así yo quiero también, Señor, te lo pidiéndotelo en el nombre poderoso de Jesús, que tú toques ese estado, Señor, que esas personas no se vean afectadas. Muchos tenemos familia, muchos tenemos amigos, Señor, personas cercanas, Señor, en ese lugar, Señor, y tú, glorificándote, Señor, vas a desviar esa tormenta, Señor. Te damos la gloria ahora y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y te damos la gloria y la honra, el poder y el reino por todos los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Así comenzamos, Señor, para que el Espíritu Santo se manifieste, ¿verdad? Vamos a comenzar con un tema el cual el Señor puso hace tiempo en oración. A veces nosotros tenemos interrogativas, ¿verdad? Nosotros no debemos de preguntarle al Señor el por qué me pasa esto, por qué me sucede esto. Pero a veces, como el Señor todo lo sabe, el Señor permite a veces darte unos tips, como decimos nosotros, que son para que tú sigas ese camino, ese sendero. Entonces, mientras lees la palabra y escudriñas y en oración, el Señor te revelará, porque Él no se niega a sí mismo. Su palabra lo dice bien claro, que Él no se niega a sí mismo. Entonces, comencemos, ¿verdad? ¿Por qué Dios escogió a 12 discípulos? Es una pregunta, ¿verdad?, de tantas personas que existían en ese tiempo, ¿verdad? Miles de personas. Muchas personas buenas, al igual que en estos tiempos, muchas personas buenas, muchas personas malas, pero el Señor y Salvador Jesucristo, el Dios Todopoderoso, cuando encarnó en un hombre, el Padre Todopoderoso le dice que escogiera 12 discípulos. Si nosotros vemos la oración que Él hace por los 12 discípulos, Él afirma y dice que escogió a cada uno de ellos tal y como Él lo dijo, aún incluyendo el de perdición. Amén. Para los que no saben, ¿verdad?, el nombre de los 12 discípulos, aquí nosotros, ¿verdad?,
vamos a empezar, ¿verdad? Hablándole los nombres y los apodos, ¿verdad? De cada uno de los 12. Empezamos, ¿verdad? Con Simón, de sobrenombre Pedro. Pues muchos conocemos la historia de Pedro y las cartas de Pedro, ¿verdad? Que son muy poderosas, muy potentes, tremendo ejemplo. Andrés, hermano de Pedro. Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Judas, Simón el cananeo, Judas Iscariote, el que todos sabemos que entregó a Jesucristo, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un carácter diferente, tiene un modo diferente, se dedicaban a cosas diferentes, pero yo pensando en la palabra, ¿verdad? Como dice Jehová le dice a Josué que no apartemos de nosotros este libro ni de noche ni de día y meditemos en él, ¿verdad? Que son las Sagradas Escrituras. Y allí pues vemos diferentes caracteres, diferentes personalidades en cada uno de los escogidos, de los discípulos convertidos en apóstoles del Señor. Pero el fin es un solo mensaje. El mensaje es que a pesar de que cada uno de ellos tenía diferente personalidad, diferente trabajo, diferentes cualidades, se perfeccionaron en un solo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Señor y Salvador Jesucristo. Esto es una enseñanza a la cual muchos no le prestan atención, ¿verdad? Pero el Señor trabaja con cada uno de nosotros diferente y nos muestra cosas diferentes a cada uno, ¿verdad? Con el propósito que cada uno de nosotros fuimos llamados. Así es nuestro trabajo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro Evangelio. Entonces, cuando estudiamos cada característica de cada ministro, apóstol del Señor, podemos ver que Pedro, a pesar de que era hermano de Andrés, no tenía las mismas cualidades ni los mismos caracteres, porque a pesar que eran pescadores, no pensaban ni sentían de la misma manera, ¿verdad? Y vemos un ejemplo también en Mateo. Mateo era un publicano, un hombre que cometía pecado, que pues, era odiado por muchos, ¿verdad? Personas religiosas, en el sentido de que como él era un recaudador de impuestos, pues no era visto con buenos ojos por los que seguían al Señor Jesucristo. Hasta Judas el Iscariote, el Señor, sabiendo lo que iba a suceder con él y que él era necesario en este proceso, nos enseña que a veces en nuestro caminar en el Evangelio de Jesucristo, que es un caminar pues buenísimo, y se lo recomiendo a todos porque es edificativo, te construye como persona, te fortalece, te pone seguro de ti mismo. Era necesario que un Judas estuviera en el proceso de la vida de Jesucristo, porque ese fue el que empujó, el que puso parte de que se diera lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que fue entregar su vida, derramar esa sangre preciosa por nuestros pecados para salvación de nuestras almas, ¿verdad? Vamos a leer una pequeña introducción, la cual escribimos mi esposa y yo, ¿verdad? Sobre el tema en el cual el Señor pone en mi corazón, que son ¿por qué el Señor escogió a 12 discípulos? Y dice así: los discípulos convertidos en apóstoles de Cristo fueron las piedras fundamentales de su iglesia, ¿verdad? En Apocalipsis 21:14 se nos dice que los 12 cimientos del muro de la Nueva Jerusalén tendrán escritos sus nombres en ellos, los nombres de los 12 discípulos. Es evidente de esta forma que nuestro Señor le atribuye gran importancia a estos hombres.
le atribuye una importancia grandísima porque son ejemplos vivos de nosotros. La personalidad significa que, como dice el Salmo 91, que si nosotros honramos al Hijo, el Padre nos honrará a nosotros y nos glorificará a nosotros, haciendo todo lo que hicieron esos hombres ilustres que dieron su vida, mártires de la fe en Cristo, que nos da ejemplo que todavía sí podemos vivir en ese caminar. Según estudiamos estas vidas valerosas del primer siglo y lo que el discipulado sacrificó en la época de Cristo, podemos esperar recibir ayuda para desarrollar un discipulado del siglo XXI, dirigido por el Espíritu, como Cristo debe haber querido decir que sería. O sea, la palabra del Señor dice que Dios es ayer, hoy y por los siglos el mismo. El Señor no se moderniza, su palabra no cambia ni pasa. Los que se modernizan somos nosotros, que si nos desviamos del camino de la justicia y de la senda antigua, modificamos todo pensando que estamos haciendo las cosas bien ante los ojos del Señor. Pero la justicia de nosotros, personal, sin el proceso debido que el Señor nos exige, sin el Espíritu Santo estar entre medio de nuestras obras, son trapos de inmundicia para el Señor. Vamos a ver unas características importantes resumidas de cada apóstol, discípulo del Señor, ¿verdad? Empezamos con Pedro. Simón, hijo de Jonás, era un pescador que vivía en Betsaida y Capernaum. Evangelizó y fue misionero entre los judíos, yendo tan lejos como a Babilonia. Escribió las 2 epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre. Pedro fue Galileo, y los que describían como fuerte de genio, impulsivo y leales hasta el fin. Era hijo de Jonás y hermano de Andrés. El significado griego de Simón es roca. Cometió muchos errores, pero tuvo siempre la gracia salvadora del Señor y la aprovechó hasta su último aliento. Andrés era el hermano de Pedro, hijo de Jonás, y era pescador antes de que Jesús lo llamara. Originalmente fue discípulo de Juan Bautista. Andrés trajo a su hermano a Jesús, al Pedro que estábamos hablando, que conocemos, al igual que a otros más. Predicó en Grecia, el Mar Negro y al Cáucaso. Esos fueron los sitios que Andrés, cuando conoció el poder del Todopoderoso nuestro Señor Jesucristo, predicaba. Santiago, conocido como el anciano, ¿verdad? Hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan el apóstol, también un pescador de Jerusalén. Predicó en Jerusalén, en Judea. Fue un hombre de coraje y espíritu de perdón, sin envidia, viviendo a la sombra de Juan. Fue el primero de los 12 en convertirse en mártir. Juan, conocido como el discípulo amado. Él escribió el Evangelio según San Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y la revelación de Apocalipsis. Predicó en la iglesia de Asia Menor. Un hombre de acción, según su nombre, Boanerges. Significa hijo del trueno. En la etapa posterior de su vida había olvidado su temperamento explosivo y ambición, excepto su compromiso de amar para con el Señor. Aquí uno de los apóstoles, siervos del Señor Jesucristo, Juan, fue uno de los que aquí dice que también tenía un temperamento explosivo. Aquí todos fueron ejemplos de perfección en el camino del Señor, en la palabra del Señor. Fueron un vivo ejemplo que están printeados en las Sagradas Escrituras para que nosotros tengamos un ejemplo de cómo el Señor obra si le abrimos las puertas del corazón, si nosotros predicamos el verdadero evangelio, si nosotros damos con ejemplo y base
de lo que verdaderamente el Señor nos quiere enseñar a través de estos testimonios poderosos de estos apóstoles y de muchos hombres mártires, las cuales están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Seguimos con Felipe. Fue un hombre de corazón caliente y cabeza pésima. Este simple Galileo dio todo lo que tenía aún así. Por eso Dios lo usó cuando Felipe conoció a Cristo. Inmediatamente encontró a Natanael desconfiado. Era desconfiado. Y le dijo: lo hemos encontrado, de quien Moisés y los profetas escribieron. Ven y ve. Como uno de los primeros, entre tantos a quienes Jesús dirigió la palabra, sígueme. Esto nos dice que Felipe muestra acercamiento al que desconfiaba de su fe en Cristo y que tenía instinto misionero. Predicó en Siria, Frigia y Grecia. Viendo los caracteres de cada uno, ¿verdad?, de estos apóstoles del Señor, ¿verdad?, verdaderos apóstoles del Señor, los cuales siguieron las instrucciones según la palabra. Según la palabra, vamos nosotros a analizar, vamos a autoevaluar nuestro camino, ¿verdad? Preguntar cuál es la senda y seguirla. Pero ¿quién te dirá cuál es la verdadera senda que debemos de seguir? La palabra del Señor Jesucristo, que está printeada en esas sagradas escrituras, las cuales dice que no pasará ni una jota ni una tilde. Bartolomé, Natanael, hijo de Talmai, vivió en Caná de Galilea. Fue misionero en Armenia. Se dice que fue el único discípulo que provino de sangre noble. Jesús lo llamó un verdadero israelita, en quien no hay engaño. En Juan, capítulo 1, verso 47, respalda esas palabras. Fue un gran investigador de la Escritura y un estudioso de la ley y los profetas. Se transformó en un hombre de redención completa. Al carpintero de Nazaret. Predicó en Frigia, Armenia e Hierápolis, también en India. O sea, Bartolomé fue un hombre que verdaderamente se sometió a las escrituras según sus descripciones, estudió la ley y los profetas de cada escritura printeada del Viejo Testamento. Vamos a Tomás. Trabajó en Partia, Persia e India. Tomás fue su nombre hebreo y Dídimos su nombre griego. Apareció en el aposento alto en la resurrección de Lázaro, donde quiso saber cómo conocer el camino a donde Jesús estaba yendo. Dijo que a menos que viera las marcas de las manos de Jesús en su costado, no creería. Llegó a creer mediante la duda. Aún así fue hombre de valor, devoción y fe. Jesús lo invitó a poner su dedo en las marcas por los clavos, en los cuales Tomás, haciendo confesión de fe, dijo: mi Señor y mi Dios. Número 8, Mateo, el publicano o Leví. Fue un publicano o cobrador de impuestos. Escribió el evangelio que lleva su nombre y murió como mártir en Etiopía. Su nombre significa regalo de Dios. De todas las naciones en el mundo, los judíos fueron los que más odiaron a los cobradores de impuestos. Para estos devotos, Dios era el único a quien era correcto pagar tributo. Aún así, Jesús eligió un hombre al cual todos odiaban y lo hizo uno de ellos porque pudo ver su potencial. Fue el primer hombre en presentar al mundo las enseñanzas y relatos de Jesús al escribir en el idioma hebreo. Para el hombre promedio era imposible reformar a Mateo. Escuchen bien, para el hombre promedio era imposible reformar a Mateo o a hombres como Mateo. Pero Dios
para Dios todas las cosas es posible. Aquí nos enseña el poder de Dios, que para todo el Señor es posible. Aún muchos hombres, líderes de iglesia, pierden la fe en los hermanos, en cuando se apartan, en cuando caminan diferente a lo que ellos quieren que caminen, pero están haciéndolo bajo su propia percepción humana y no están pidiendo dirección del Espíritu Santo. Aquí demuestra que aún Mateo, siendo un hombre odiado por los hombres, por los judíos, por los religiosos, por los adoradores de Dios, el Señor demostró su poder en moldear un hombre como este y demostrando que para Dios todas las cosas son posibles. Muchos de nosotros le ponemos limitaciones a Dios, como muchos no creen que Dios vino como hombre a este mundo. O sea, ellos pueden decir que Dios es el Dios de lo imposible, pueden decir que Dios puede sanar a la gente de cáncer, pueden decir que puede resucitar muertos, pero no pueden creer que vino como hombre de carne y hueso, despojándose de toda gloria, de todo su poder divino, para padecer como padecemos tú y yo directamente, diariamente, para ser tentado pero sin pecar, porque nunca pecó, y demostrar que aún él siendo hombre es un vencedor, que es sangre pura. Alabado sea Jesús. Vamos a Santiago, hijo de Alfeo, el menor. Fue el hermano del apóstol Judas. Escribió la epístola de Santiago. Predicó en Palestina y Egipto, donde fue crucificado. Fue hombre de carácter fuerte. Fue el primer cristiano de Jerusalén, con que queda a cargo la iglesia de dicho ciudad, luego de la dispersión de los apóstoles por el mundo. Se le conoce como hermano del Señor, pariente cercano. Según algunos, fue por eso que Judas tuvo que darle un beso al Señor para que sus captores lo reconocieran. Rasgos parecidos a Jesús. Esos son opiniones teológicas, ¿verdad? De las cuales los estudiosos, los que se dedican a estudiar, ¿verdad? Estos temas profundos, describen como que el parecido de la época era casi similar, era algo pues que podía señalarlo con el dedo, mira, ese es Jesús, pero tal vez como eran parecidos, decía, pero ¿cuál de ellos? No, mira este, no, pues yo lo voy a besar y lo entregaré con el beso, para que entonces puedan ver que verdaderamente ese era el Jesús de Nazaret, al cual decía que era hijo de Dios y no creían los religiosos escribas y fariseos de la época. Ok, vamos a Judas Tadeo, o Lebeo, hijo de Alfeo, o Cleofás y María. Predicó en Asiria y Persia, donde murió como mártir. Jerónimo lo llamó trinomios, que significa hombre con tres nombres. Trinomio se escucha del verbo tres, trillizo, o algo que describe tres cosas, ¿verdad? También llamado Judas Celote. Fue intenso y violento nacionalista, con el sueño de poder y dominio del pueblo escogido. En la última cena, él preguntó a Jesús: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo respalda Juan 14:6. Porque Tadeo estaba interesado en predicar a Cristo al mundo, no como un salvador sufriente, sino como el rey gobernante. La respuesta de Jesús significó que el camino del poder nunca puede reemplazar al camino del amor. Gloria a Jesús. Vamos a Simón,
el cananeo ocelote. Vivió en Galilea, era nacionalista y judío, fanático. Los celotes fueron enloquecidos con el odio por los romanos. Fue el odio lo que destruyó la ciudad de Jerusalén. Aún así, sobresalió como un hombre de fe. Abandonó todo su odio por la fe que mostró a su maestro, quien estuvo dispuesto a compartir con él el resto de los discípulos. Con el resto de los, o sea, el Señor, sabiendo lo que era Simón, lo trajo a compartir con los demás discípulos, aún viendo que era un hombre testarudo que tenía otras ambiciones. Como el Señor Jesús es el consumador, el creador de la fe, el Señor Jesucristo tiene fe en que nosotros podemos ser sanados y restaurados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el hombre que una vez pudo haber matado por lealtad a Israel, llegó a ser el hombre que vio que la voluntad de Dios no tiene servicio forzado. Fue pescador de hombres. A Dios sea la gloria. Y por último, Judas Iscariote. Lo conocemos, ¿verdad? Porque traicionó a nuestro Señor y Salvador. Fue el hijo de Simón, que vivió en Queriot de Judá. Vio tantos milagros, oyó muchas de las enseñanzas del maestro, pero lo entregó por 30 piezas de plata. Y luego se ahorcó. Por su profesión como economista, creó codicia en su corazón y a veces usó su posición para tomar dinero del monedero común. Siguió al maestro durante su predicación por Judea y Galilea. Se arrepintió de sus actos al poco tiempo de la traición e intentó devolver las monedas a los sacerdotes y a los que no aceptaron, y las arrojó al templo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que a veces el ejemplo de Judas Iscariote, ¿verdad? Que aún él viendo las enseñanzas del Señor, aún viendo los milagros, los prodigios, caminando, escuchando palabra de vida, teniendo el Todopoderoso, ¿verdad? Encarnado como hombre, convencido de que verdaderamente será el Hijo de Dios, lo traicionó. Pero nosotros traicionamos a Dios todos los días. Todos los días nosotros traicionamos al Señor, porque la palabra no miente ni se contradice. Nosotros en algún pensamiento, en algún comentario, en alguna mirada o en alguna acción, traicionamos a nuestro Señor Jesucristo. Y aún así lo negamos. Hay el versículo que dice en la palabra del Señor que si me confesaras ante los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles, que está en los cielos. Significa muchas cosas. Y yo entendí eso prestándole atención y escudriñando ese verso, porque nosotros negamos a Cristo, no simplemente al frente de los hombres diciendo no, yo no quiero aceptar a Cristo, no, estoy bien así. Negamos a Cristo diciendo que somos cristianos y caminando como camina el mundo, como el mundo que no conoce todavía al Señor Jesucristo. Negamos a Cristo cada vez que un hermano se aparta y tú prefieres hacer leña del árbol caído. En vez de arrodillarte, ayunar por ese hombre o por esa mujer o por ese joven que ha vuelto al camino de las tinieblas por falta de sabiduría, por falta de discernimiento o por pocas fuerzas espirituales, nosotros muchas veces hacemos leña del árbol caído y negamos a Cristo en nuestras acciones, no solamente con la boca decir yo no quiero aceptar al Señor, o estoy bien sin ir a la iglesia, o estoy bien sin leer la palabra. Nosotros, los que visitamos la iglesia diariamente, ahora mismo yo no me congrego, pero mi congregación es mi familia, me congrego con ellos, ¿verdad?
Me dejo llevar de las sagradas escrituras, escudriñándolas, no distorsionándolas a mi conveniencia como muchos hacen. Eso es negar a Cristo. Distorsionar la palabra, engañar al hermano. Tú teniendo la sabiduría, tú teniendo el amor de Dios y no hablarle a tu prójimo que va camino a muerte. Ezequiel 3. Esa sangre el Señor la demandará de tus manos, y en eso estás negando el poder que Dios se ha manifestado en ti y en los tuyos. Amén. Gloria a Jesucristo. Cuando Jesús llevaba más o menos año y medio predicando, tuvo que tomar una decisión muy importante. ¿A quién iba a elegir para trabajar más cerca de él y para guiar a la congregación cristiana? Como hablábamos anteriormente, a los mártires discípulos del Señor, cada uno tenía un carácter, cualidades, diferentes maneras de pensar, diferentes oficios, eran de diferentes formas de ser. Pero aún así el Señor escogió a esos diferentes, donde muchos de los hombres negaron y pusieron su fe por el piso en esos hombres, porque no creen en el poder restaurador y en el poder del Espíritu Santo, que puede redarguir y transformar vidas para la gloria y la honra del Señor. Antes de tomar esa decisión, Jesús buscó la guía de Dios. Por eso se fue a una montaña para estar solo y pasó toda la noche orando. Y en la mañana siguiente Jesús reunió a algunos de sus discípulos y eligió a sus 12 apóstoles. En Juan 15:15 los llama amigos. ¿Por qué? Porque Jesús es amor. Y Jesús se encariñó con estos hombres a pesar de sus imperfecciones, a pesar de su ignorancia, a pesar de la arrogancia de muchos, del odio y de la maldad de muchos. El Señor los amó, aún todavía sin dar su vida, los amó primero. Y puso su fe y poder Espíritu Santo en ellos para transformarlos y que sean de ejemplo a nosotros los que estamos viviendo en este mundo impíamente. Gloria a Dios. ¿A quién eligió Jesús para que fueran sus apóstoles? Ya los leímos, ¿verdad? ¿Quién? Y cada uno resumimos parte de lo que verdaderamente eran cada uno de ellos antes de que conocieran al Maestro, al único Maestro, al Pastor de las ovejas, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este tema de los 12 discípulos es una enseñanza para caminamos y sabemos poco de las Escrituras y seguimos aprendiendo, ¿verdad? Fortaleciéndonos en la vianda espiritual. Y para los que aún no conocen al Señor y no tienen algún entendimiento de cuál era el propósito y por qué el Señor escogió a 12 discípulos, los escogió porque tú tienes una personalidad diferente a la mía, tú tienes un modo de pensar diferente al mío, todos obramos diferente, somos diferentes cualidades, sentimos y padecemos diferente, tenemos diferentes ambiciones como seres humanos. Pero el Señor dice que eso no importa, porque eso es protocolos de Satanás y religiosidad de hombre. El Señor Jesucristo rompió todos los protocolos, rompió el velo del lugar santo del Santísimo para que nosotros pudiéramos tener acceso directo a nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros estudiamos y prestamos atención a cada mártir, a cada persona que está en las Sagradas Escrituras, vemos que ellos no son muy diferentes a nosotros, o que no eran muy diferentes a nosotros. Aquí lo que ha cambiado son ¿qué? La tecnología, los tiempos. Pero como quiera, el ser humano sigue siendo el mismo. Los mismos caprichos, las mismas ambiciones, la misma avaricia, la misma codicia, la misma mentira.
Pero aún por la fe en Cristo, estos hombres que cargaban cualidades las cuales nosotros como humanos juzgamos diariamente a nuestro prójimo, el Señor y Salvador demostró nuevamente su poder irrevocable a través del Espíritu Santo de Dios, que todo es posible para Dios. Aun cuando muchas personas pierden su fe en su amigo, pierden la fe en su pareja, pierden la fe en su pastor, Dios te dice que Él puede restaurar eso que se había perdido. Por eso, el ministerio que el Señor ha puesto en mi corazón, junto con mi familia, Pecadores al Arrepentimiento, y este es su programa, Buscando lo que se había perdido, eso es a lo que el Señor y Salvador nos llamó: ir y hacer discípulos para Cristo, porque Él es el único y verdadero Maestro. No distorsionemos la palabra conveniencia, porque vamos a tener que dar cuentas ante el gran jurado, ante el gran ministerio del Creador, donde allí no hay trampa, donde allí no se fabrican casos, donde allí te van a pasar la factura con evidencia, y va a ser tarde, amigo. Este es el día que el Señor hizo para que te arrepientas, como yo debo de arrepentirme todos los días, porque todos los días yo fallo. Todos los días fallamos. Ahora, ¿cómo yo puedo promulgar, predicar el amor si yo no demuestro el amor a mi prójimo? Soy un hipócrita. Porque así nos dijo el Señor. Porque el profeta Isaías, antes de que Jesucristo, el Señor, viniera a este mundo, ya lo había dicho, y lo respalda Jesucristo cuando ya está en este mundo, diciendo que lo honramos con la boca, pero no tenemos a Dios en el corazón. Somos hipócritas cuando vemos al hermano perdido, caído, y lo que hacemos es criticarlo y quemarlo. Eso se llama chismería, y el Señor no aprueba la lengua chismosa ni altiva. Nosotros como cristianos tenemos que dar ejemplo, porque somos la Biblia de las personas que están en el mundo que aún no conocen a Dios. Porque yo, cuando fui un impío de la calle, cuando yo no conocía al Señor y Salvador Jesucristo, todas las cosas que sé ahora, que no tengo nada que darle, solamente mi gratitud y alabanza, y predicar su palabra hasta el día de su venida, o hasta el día que Él me ponga a descansar para la resurrección de los muertos. Nosotros, si no nos unimos, no vamos para ningún lado. El Señor nos deja claro en este vivo testimonio de la Santa Escritura, de que si pudo transformar a estos apóstoles, hombres sin letra, hombres sin dominio propio, sin disciplina, sin autocontrol, los pudo edificar, los pudo transformar para testimonio del poder y la gloria de Dios, para que nosotros viéramos y enseñáramos lo que el Señor hizo con estos hombres mártires, discípulos, apóstoles del Señor, que les decía: no vayas con 2 capas, no lleves oro en los bolsillos ni plata, predica aquí la paz con vosotros. Donde no te acepten, límpiate hasta el calzado, porque eso va a ser para testimonio contra ellos y las naciones, las cuales no le abren las puertas a los verdaderos evangelistas del Señor. Nosotros como seres humanos no vamos a poder con nuestras fuerzas. Nosotros como seres humanos no vamos a poder llegar a donde está el Padre. No podemos llegar a los cielos si no ponemos la fe en Jesucristo. Pero no con la boca, hermano, porque la fe sin obra es muerta. Si tú no obras
a favor de como Dios te pide. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿De qué vale que tengas una iglesia bien bonita? ¿De qué vale que tengas un ministerio bien bonito? ¿De qué vale que hagas cosas y suenes bandera, suenes trompeta, saques bandera para que te aplaudan? ¿Dónde está la misericordia del Señor ahí? ¿Dónde está el amor al prójimo verdaderamente de corazón allí? Si lo que nosotros hagamos, hagámoslo para el Señor. Lo que nosotros hagamos para los hombres, hagámoslo como para el Señor. Porque a mí me cuesta, mi trabajo no es fácil. Yo trabajo en agricultura y mi trabajo no es fácil. Bajo el sol, picar de abejas, picar de mosquitos. Tengo que soportar muchas cosas. Pero aún así, me pongo en la mente que este trabajo es como para el Señor, como si fuera la viña del Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero agradar al Señor, el consumador de la fe, el que murió por mí, el que verdaderamente me amó primero. Y yo digo a veces que lo amo, pero mis actitudes y mis acciones niegan eso. Debemos de poner nuestra mirada en Cristo. Olvídate, porque lo que estamos viendo y nos rodea, eso no va para el cielo, papá. Lo que nosotros hagamos es lo que se queda, porque eso te lo pasarán y está escrito en el libro. Procuremos estar escritos en ese libro primeramente. ¿Sabes qué? El Señor edificó la iglesia somos nosotros. Y si yo me paro en aquel monte, ahí en el cucurucho de la montaña y clamo a Dios, Dios me escucha. Si tengo un corazón contrito y humillado y verdaderamente me arrepentí de los pecados que yo causé en mi pasada vida. De que si mis acciones no son de fruto digno, seré cortado como árbol que da mal fruto. Tenemos que caminar por fe. Y la fe te hará entender cómo debes de caminar. Porque si pierdes amor, pierdes fe. Y si pierdes fe, pierdes amor. Esto es matemáticas, 2 más 2. Bien, aquí tengo una serie de preguntas con bases bíblicas. Porque aquí se tiene que abrir la Biblia cada vez que uno habla la palabra del Señor. Tenemos que tener en cuenta de que eso específicamente lo enseña Reina Valera 1960, las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios. Aleluya. Dice así: ¿qué les encargó Jesús a los apóstoles? Vamos a darnos cita en Mateo 10. Vamos a ver qué nos dice Mateo 10, del 1 al 10 expresamente. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos Mateo 10, capítulo 10, del verso del 1 al 10. Y dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, las cuales nosotros, ¿verdad?, hablamos anteriormente: Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacob, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo el publicano; Jacob, hijo de Alfeo; Lebeo y por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; Judas Iscariote, el cual también le entregó, ¿verdad? A estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os probáis de oro, ni de plata, ni cobre en nuestros cintos, ni de alforja para que en el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Si el Señor Jesucristo
nos da unas instrucciones específicas. Porque estas instrucciones son para nosotros, porque nosotros también somos atalaya. Nosotros tenemos que llevar la palabra, ¿verdad? Lo que aceptamos el llamado del Señor, ¿verdad? Debemos de correr por las instrucciones que Jesús nos da. No es por la que a nosotros nos parece bien, o lo que yo creo que es bueno, o yo creo que esta manera es mejor. No. Si tú no me riges a mí por la palabra, yo no te voy a hacer caso. Es lo primero que te voy a decir. Sea fulano de tal, por no decir nombre, o seas alabado y adorado por los hombres, eso a mí me tiene sin cuidado. A mí tú me hablas por la palabra, vives la palabra, créeme que ni una jota ni una tilde de la que tú me digas voy a pasar por alto. Vamos a ver qué nos dice, ¿verdad? Lucas 6:12. Vamos a el libro de Lucas 6:12, donde nos tiene algo también y nos dice, ¿verdad? Aleluya. Lucas 6:12, ¿verdad? Cuando dice: y en aquellos días, ¿verdad? Vamos a leer de Lucas 12 al 16. Dice: y en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, porque los llamó Jesús, no los llamó el hombre. Muchos aquí se ponen apóstol, el sello. Yo soy apóstol, yo soy pastor. Vamos a ver qué pasa. Dice: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas hermano de Jacob, Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. O sea, el Señor, antes de dar un paso, siendo el Hijo del Dios Todopoderoso, ¿qué nos enseña que hacía? Orar. Oraba. Y hay un montón de versos aquí que nos afirman, ¿verdad? Quisiera ir a Efesios. Vamos a ir a Efesios 2:20. Tengo un sinnúmero de versos la cual afirma esta palabra. Vamos a ir a Efesios 2:20 al 22. Efesios 2:20 al 22, cuando dice, aleluya, dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Mira qué instrucción grande nos da Jesús sobre los templos. La coordinación que tiene que ir creciendo en la voluntad perfecta de Dios, no en la voluntad imperfecta del hombre. Porque muchos ministerios, muchas iglesias no prosperan porque están haciendo su propia voluntad, porque se reúne un grupito de decir, mira, vamos a hacer esto, yo pienso que esto es mejor. No, yo pienso que esto es mejor. Sí, yo creo que lo de este es mejor. ¿Qué ustedes creen? Vamos a votar unánime. Mentiras del diablo, papá. Bájate de esa nube. Bájate de esa nube, porque aquí dice bien claro: edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas. La Biblia. Aquí está el fundamento principal, que obedecieron hombres imperfectos y se hicieron perfectos bajo la voluntad perfecta de Dios. Apóstoles y profetas, convertidos en mártires, donde no tuvieron amor propio, donde no le importaron riquezas, donde no le importaron los aplausos, donde solamente le importó la fe en Cristo y lo que Dios le dará cuando Él venga segunda vez a este mundo. El galardón que les tiene preparado, el banquete tan grandioso que nos espera a los que hablamos la verdad con base bíblica, sin distorsionar la misma. ¿Para qué? Para beneficio propio. De cierto te digo que ya tuviste tu recompensa, papá. Aleluya. Cristo viene ya pronto.
Cristo viene. Aleluya. Gloria a Dios. Es increíble como la ignorancia de las personas, ¿verdad? En la vida espiritual, porque la ignorancia no es una bendición. Yo les voy a hablar los versículos, ¿verdad? La ignorancia no es una bendición. Eso es algo que tenemos que tocar el pueblo de Dios. Reunirnos, ¿verdad? Aquí nos quitamos las posiciones a un lado. Aquí no, la teología la soltamos. Nada de lo que hay en este mundo tiene más poder y prevalece que esta palabra divina. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, hermano. Hechos 17, verso 24 dice que el Señor no mora en templos hechos por manos de hombres. Pero esta palabra aquí, cuando nosotros ponemos el fundamento de los profetas y los apóstoles y ponemos a Jesucristo como principal piedra del mismo ángulo, dice que ese edificio, esa congregación, esa iglesia va creciendo, ¿verdad? Con una coordinación santa en el Señor. Gloria a Jesús. Entonces ahí se va a ver los milagros de sanación, sacando demonios, ¿verdad? Lo que verdaderamente el Señor inculcó en los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles no son más que nosotros, ni nosotros no somos más que los apóstoles, porque ellos también tuvieron sus errores aún igual, más grandes, menores que nosotros, pero el Señor nos enseña a que nada es imposible para Él. Si ponemos nuestra fe en Dios. Mira, olvídate del que dirán, hermano. Mira, yo, el que a mí me conoce, sabía y se impresionará, y gracias a esas personas que les he hecho las bendiciones del Señor Jesucristo, las cuales tiene siempre cada mañana para nosotros, que me han escrito por Messenger felicitándome por los programas, por el ministerio, por el paso que ha dado en Cristo, sabiendo que yo era un tipo de poca mecha, sabiendo que yo no creía ni en la luz eléctrica, sabiendo que yo hacía conforme a mi voluntad para crear una reputación la cual no me edificó nunca. En cambio ahora tengo los mismos enemigos, pero peores, porque son manipulados, y mi guerra no es contra ti, carne y hueso. Mi guerra es contra principados, potestades de las tinieblas, los cuales nos hacen la guerra día y noche a nosotros, mental, física y espiritualmente, para que caigamos y nos desviemos del camino de la fe. Pero si estos 12 apóstoles, mártires de la fe, pudieron prevalecer porque Jesucristo el Salvador le dio la victoria y nunca les falló. A ti te puedo fallar yo, a ti te puede fallar el hermano, a ti te puede fallar la hermana, pero Jesucristo nunca falló ni fallará. Promete y cumple. Es lo que debemos de entender. Si yo, un hombre pecador, vil y menospreciado de los hombres, entiende, porque el Señor no tiene excepción de persona, y puso en mi corazón esta semilla, la cual se llama potencia de Dios, evangelio de Cristo, la cual Gálatas 1 de 6 al 10 me dice que no hay otro evangelio, no hay religión. Hay 2000 y pico de religiones que los hombres han creado para engañar al mundo. Religiosidad. No entres en pantalones cortos, no entres con pantallas, no entres con camisilla. Mira, hermano, el nuevo pacto es Jesucristo. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. El que cambia y restaura las vidas se llama Jesucristo. Aquí está el vivo ejemplo con los 12 apóstoles. Tal vez Pedro tenía un estilo de vestimenta, pero cuando no conoció a Jesucristo de corazón, vistió verdaderamente su corazón
con la coraza de amor, fe, misericordia. Entonces él decidió vestirse por fuera. ¿Por qué? Por temor al Señor. Porque a él no lo cambió el hermano, la hermana, el hombre. Lo cambió Cristo. El Espíritu Santo de Dios lo cambió. Mira, hermano, el suavitel es para la jopa. Nosotros tenemos que hablar las cosas tal y como Jesucristo nos dice que las hablemos. Si te ofendes, hermano, es porque estás haciendo las cosas mal, porque a mí este evangelio me caía como agua fría. Yo me ofendía. Yo me ofendí y veía un evangélico hablando y yo no quería oírlo porque lo que me estaban dando eran palos, puños y pescosadas. Pero cuando conocí verdaderamente al Señor y vi que esa corrección era necesaria, yo glorifico y alabo al Señor todos los días de mi vida, a pesar de que fallo diariamente, a pesar de que peco diariamente. No me acuesto en mi cama hasta que me arrepienta, hasta que le pida perdón al Señor, hasta que confiese mis pecados al solamente el que perdona a Jesucristo. Y allí nos restaura el Espíritu nuevamente, recargamos esas baterías. Hermano, este es el día que el Señor hizo y este video no es casualidad. Me estás viendo y no es casualidad. Hoy el Señor toca tu puerta, estamos viendo los eventos de la naturaleza, eventos atmosféricos, la violencia, son síntomas de que el Señor está en la puerta mirando su reloj. Ya es hora, exactamente, ya es hora de bajar a buscar a mi iglesia, porque se están perdiendo, porque se está perdiendo ese amor, esa misericordia a la cual el Señor nos enseña. El Señor no quiere cántico, no quiere alabanzas, no quiere salmistas, no quiere actores, no quiere estrellas en la iglesia. Él lo que quiere es misericordia. Muchos se están perdiendo todos los días en la calle. Mira, aporta tu granito de arena, hermano, no suenes trompeta, le pague un cantepisa al hermano, me saque un selfie con él, ¿me entiendes? Lamentablemente, gracias le damos, ¿verdad? Porque el Señor se ha glorificado grandemente y este es un programa más de buscando lo que se había perdido. Ministerio Pecadores al Arrepentimiento. Dios me los continúe bendiciendo y hasta aquí esta sesión. Dios me los bendiga.